Muy buenas. Hoy vamos a iniciar nuestro tema de física para el segundo periodo. Vamos con cinemática. Vamos a estudiar cuáles son los movimientos que resume la cinemática. La idea es que conozcamos sus características y que ustedes puedan explicar, argumentar situaciones de la vida práctica en donde se puede evidenciar ese movimiento. Entonces, empezamos. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene? La primera característica es que se desarrolla que su trayectoria es una línea recta. Vemos, por ejemplo, aquí el señor de la patineta. El señor de la patineta se desplaza sobre una línea recta. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Si ustedes ven el espacio en que él puede llegar a impulsar su patineta, es un recorrido que él hace con su pierna y ese movimiento es relativamente constante. Entonces, podemos decir que el movimiento que hace el señor de la patineta cuando va en un plano horizontal, como el que se muestra acá, cumple con esa característica. Deducimos que su velocidad es constante porque solamente se impulsa con su pierna. Entonces, pues la energía que tiene la pierna, mientras conserve una misma velocidad, podemos suponer que su velocidad es constante. ¿Cuál sería el trabajo que ustedes van a hacer? Entonces, así como yo les coloqué el señor de la patineta, ustedes me van a colocar tres situaciones en donde se pueda explicar que ocurre movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esa es la parte de su compromiso. Tres situaciones en donde ustedes me puedan decir, miren, en esta situación hay movimiento rectilíneo uniforme porque se desarrolla en una línea recta, porque los movimientos ocurren en espacios iguales, en tiempos iguales y la velocidad es constante. Eso es lo que yo espero. Entonces, así como yo puse el señor de la patineta, ustedes coloquen tres ejemplos o tres situaciones de ustedes en su cuaderno. Las dibujan y me las argumentan una por una. Vamos a la siguiente imagen. Movimiento uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, en su cuaderno, cada uno de estos movimientos lo van a escribir como un subtítulo y van a anotar las características. La trayectoria es en una línea recta. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, un balón que está rodando por un plano inclinado. Entonces, ese balón que está rodando por un plano inclinado, podemos decir que se está desplazando en una línea recta. La velocidad no es constante, experimenta variaciones iguales en tiempos iguales. Bueno, ¿cómo podríamos decir eso? Si nosotros tenemos un balón y ese balón lo apoyamos sobre una superficie inclinada en el punto más alto de un plano y lo dejamos rodar, pues cuando llegue al final de su recorrido, ese balón va a llevar una velocidad muchísimo mayor a la velocidad que tenía cuando empezó, cuando lo colocamos sobre la superficie. Entonces eso nos hace suponer que el cuerpo experimentó un movimiento uniformemente variado. ¿Por qué? Porque su velocidad cambió. Esa es la clave de ese movimiento. El espacio recorrido por el cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo que gasta en recorrerlo. Eso ya es una fórmula, no tenemos que aprendérnosla por ahora, no vamos a desarrollar problemas, pero para que sepan ustedes cuál es la proporcionalidad. El espacio recorrido por el cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo que gasta en recorrerlo. Puede ser acelerado si la velocidad inicial es menor que la velocidad al final. Entonces, digamos, si yo cuando apoyé el balón aquí arriba tenía una velocidad inicial y cuando el balón llegó aquí abajo tenía una velocidad final. Entonces, la velocidad inicial necesariamente va a ser menor que la velocidad final. ¿Cuándo sería desacelerado? Desacelerado sería si fuera al contrario.
venía una pelota rodando con mucha velocidad y cuando la pelota llegó a cierta altura, esa pelota se detuvo. Entonces, aquí la velocidad final sería menor que la velocidad inicial. Aquí el efecto, aquí fue al contrario, aquí se frenó. Entonces, si la velocidad inicial es menor, es mayor, perdón, que la velocidad es mayor que la velocidad final, decimos que es desacelerado. Si la velocidad inicial, como aquí en el caso de arriba, es menor que la velocidad final, decimos que el movimiento es acelerado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a buscar tres situaciones en donde ustedes puedan decir el movimiento es uniformemente variado y pueden, y si quieren, pueden incluso decir es variado, acelerado, ¿sí? Uniformemente acelerado. Pueden cambiar la palabra variado por acelerado si es como en el ejemplo que les doy. La velocidad del cuerpo va aumentando a medida que se va desplazando. O me pueden decir que es desacelerado si por el contrario el cuerpo a medida que se está desplazando por el plano inclinado se va disminuyendo su velocidad. No siempre todos los ejemplos van a ser de ese estilo, porque un vehículo, un carro, una moto puede acelerar, una bicicleta puede acelerar, una persona puede correr acelerando y una persona puede ir desacelerando mientras corre, una moto puede ir desacelerando mientras está avanzando, un vehículo. Entonces todo es cuestión de que ustedes me consigan tres situaciones de la vida real donde ustedes me puedan explicar en este movimiento el objeto es uniformemente variado o es uniformemente acelerado porque cumple con que la trayectoria es en línea recta, porque la velocidad no es constante, ¿sí? Cada una de estas características. Caída libre. Entonces aquí vemos el ejemplo. Una persona deja caer un objeto desde una altura. Entonces dice, la trayectoria es una línea recta vertical. Bien, aquí la podemos ver. Se puede apreciar que es una caída en línea recta. Es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué decimos que es uniformemente acelerado? Hombre, porque si nosotros teníamos una piedrita aquí y esa piedrita aquí al principio tenía una velocidad inicial igual a cero, porque se supone que se suelta del reposo. Entonces cuando llega aquí al final, pues ella trae una velocidad bastante grande, ¿sí? Entre más altura haya, pues la velocidad va a ser muy grande. Entonces, quiere decir que si estaba en cero y llegó a una velocidad muy grande, quiere decir que el movimiento fue acelerado. Una explicación muy importante aquí, un concepto muy importante. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el vacío. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. La gravedad es una fuerza que nos está afectando a todos. Seamos conscientes o no, igual todos los objetos que están sobre la Tierra están atraídos por ella y tratan de quedar pegados a su superficie. Entonces, todos los objetos caen a la misma velocidad. Sin embargo, habían objetos como una pluma que se pensaba, o una hoja de cuaderno, que si se dejaba caer, pues ellos caen más lento. Entonces la explicación es que si está en el vacío, o sea, en ausencia de aire, sin aire, el objetos livianos como una pluma o como un papel que son afectados por el aire, pueden caer a la misma aceleración con la que cae un balín o una piedra, ¿sí? Solo que hay unos objetos que son afectados por el aire. Entonces ese aire impide que caigan a la misma aceleración. La velocidad inicial es cero. Entonces si yo digo, mire, este movimiento es caída libre, necesariamente el objeto cae con una velocidad inicial de cero, o sea, se deja caer. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que deja caer una piedra a una persona que lanza una piedra hacia abajo.
Una persona que lanza con fuerza una piedra hacia abajo, la lanza con una velocidad inicial diferente de cero. Entonces ahí no sería caída libre. En este caso es caída libre solo si la velocidad inicial es cero. La aceleración de la gravedad, esto se ha generalizado para las operaciones que se hacen en física. La gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. En todo el planeta se tiene establecido que la gravedad cambia según la región. Entre más cercanos estemos al centro de la Tierra, la gravedad aumenta. Entre más distantes estemos al centro de la Tierra, la gravedad disminuye. Entonces, en los polos la gravedad es mayor porque la distancia que hay de un polo al centro de la Tierra es menor que la distancia que hay en el Ecuador. Nosotros que estamos cercanos al Ecuador, la gravedad que nosotros tenemos en realidad es menor que la gravedad que existe en los polos. Pero para los cálculos de física vamos a trabajar con 9.8. Lanzamiento vertical. Aquí vemos una persona que hace un disparo al aire. Entonces, lo primero que nos dice, trayectoria recta vertical. Es una persona dispara al aire. Entonces, el proyectil sale del cañón y avanza rápidamente hasta que llega a un punto en donde su velocidad se hace igual a cero. ¿Por qué se hace igual a cero? Porque como estamos diciendo, existe una fuerza que es invisible, pero hace que todos los cuerpos deban estar pegados a la superficie terrestre. Entonces, esa fuerza de gravedad, por mucha velocidad que tenga la bala, va a afectarla hasta un punto donde su velocidad va a ser igual a cero. Cuando su velocidad va a ser igual a cero, entonces va a empezar a caer nuevamente y en la medida que cae, vuelve a alcanzar su velocidad. Entonces, si aquí teníamos una velocidad inicial, aquí tenemos una velocidad intermedia igual a cero, su velocidad a esta altura, a la altura que salió del cañón, esta velocidad final, va a ser igual que la velocidad inicial. Por eso es tan peligroso cuando se disparan armas de fuego, porque con la misma velocidad con la que salió del cañón, con esa misma velocidad vuelve a la tierra. Y si se encuentra alguien por ahí, pues va a causar mucho daño. Entonces, la trayectoria es una recta vertical. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lanzamiento vertical hacia arriba, llega a un punto en que su velocidad es igual a cero, entonces empieza a caer. Cuando el desplazamiento se hace hacia arriba, el movimiento es uniformemente desacelerado. ¿Por qué decimos que es desacelerado? Porque la gravedad frena. Cuando la bala va subiendo, cuando el proyectil va subiendo, la gravedad frena. Entonces es desacelerado. En su máxima altura la velocidad es cero. Como ya lo dijimos, aquí la velocidad es cero. Cuando viene en descenso, el movimiento es uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque aquí la gravedad no frena, aquí la gravedad precisamente acelera. Velocidad inicial diferente de cero. Claro, para que un proyectil, para que una partícula se eleve de la superficie de la Tierra, necesariamente su velocidad tiene que ser diferente de cero, tiene que ser mayor que cero, porque solamente así se podrá elevar. Si fuera cero, pues quedaría pegada a la Tierra, no saldría del cañón, no saldría de la mano. La aceleración que funciona dentro de ese movimiento se llama aceleración de la gravedad. Es la gravedad. Necesariamente ese movimiento está afectado por la gravedad. Nuevamente les digo, quiero que busquen tres situaciones diferentes a este señor que dispara un arma, donde se cumplan las características que estoy anotando. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes argumenten, expliquen por qué la situación que usted me presenta corresponde a una situación de lanzamiento vertical. Si consideran que 3 ejemplos es mucho, pues entonces háganmelo con uno solo, pero uno que sea de ustedes, no que sea el mismo ejemplo que hizo un estudiante de todos los demás.
no, sino que sea un ejemplo de ustedes, un ejemplo de la vida real en donde usted pueda decir, en esta situación se está recreando un lanzamiento vertical. Pero si tienen un buen dominio, una buena comprensión del tema y conocen muchos ejemplos físicos, 3 situaciones sería muy, muy útil porque esos aportes nos pueden enriquecer la siguiente clase. Ahora, movimiento parabólico. Entonces aquí vemos un cañón que lanza un proyectil y ese proyectil puede llegar a superar la altura de la montaña y dar en un objetivo que está muy por debajo de esa montaña por la parte trasera. Entonces, vamos a mirar qué características tiene. Tiene una trayectoria parabólica, como podemos ver aquí. Se parece a un paraguas. Esta trayectoria que vemos aquí en línea punteada se parece a un paraguas, por eso es su nombre, parabólico. Condiciones iniciales, tiene un ángulo de tiro. Entonces ustedes aquí ven que el cañón tiene un ángulo. Entonces, no a cualquier ángulo va a dar con el objetivo, no va a ser a cualquier ángulo. La velocidad inicial es diferente de cero. Obvio, para poder sacar una bala pesada, llegar a subir más arriba de una montaña, necesariamente tiene que salir con una velocidad bastante grande para que pueda cumplir con esa condición. Entonces, la velocidad del movimiento es diferente de cero. Ahora, la velocidad del movimiento tiene componente vertical y componente horizontal. ¿Qué quiere decir? Componente vertical es la parte de la velocidad que hace que el proyectil suba. Esa va a ser, lo podemos llamar una V, y como símbolo para reconocer que es vertical le colocamos un subíndice Y. Ahí decimos que es velocidad vertical. Y para la velocidad horizontal es la parte de la velocidad que hace que la partícula siga avanzando en el sentido horizontal. Entonces el proyectil es lanzado, se eleva hasta que llega a un punto donde su velocidad vertical es cero. La velocidad vertical aquí arriba es cero, pero su velocidad horizontal sigue siendo la misma con la que salió del cañón. Entonces esa es la parte de la velocidad que le permite al proyectil finalmente alcanzar su objetivo al otro lado. Entonces aquí tenemos que el movimiento parabólico tiene 2 componentes, uno vertical que es el que le permite subir y el horizontal que es el que le permite avanzar. Tenemos ahora aquí la velocidad vertical disminuye mientras sube, ya lo vimos en el lanzamiento vertical. ¿Por qué? Porque la gravedad, que está actuando en todo momento, trata de hacer que los objetos todos estén pegados a la superficie de la Tierra. Y si se elevan, pues los estará frenando hasta que llega un punto en donde ya no se podrá elevar más y volverá a caer. Y en la medida que va bajando, pues su velocidad va aumentando por lo mismo, por el efecto de la gravedad. La velocidad horizontal siempre es constante y gracias a ella, como les había dicho, es que logra su objetivo. Seguimos con el movimiento parabólico. En este caso ya tenemos un ejemplo más gráfico de una persona que hace un disparo. Generalmente cuando hay celebraciones, que la gente está muy contenta y tiene armas, hacen disparos y no tienen en cuenta que esos proyectiles que disparan hacen un recorrido y ese recorrido parabólico puede afectar a alguna persona cuando venga de regreso, porque su velocidad va a ser igual con la que fue disparada y eso podrá causar daño. Existen ya carreras, las de criminalística por ejemplo, que hacen ese estudio y entonces pueden detectar en base al levantamiento, a las medidas que toman, pueden identificar más o menos desde qué lugar fue lanzado o fue disparado una bala. Pueden en base a eso determinar en qué lugar o en qué lugar es que hay que ir a hacer la investigación, porque ellos pueden
de acuerdo al ángulo, a cómo estaba de pie, el ángulo por donde entra, entonces se puede identificar, la bala fue disparada desde el norte, fue disparada desde el sur, en fin, tiene una ubicación. El máximo alcance se obtiene al lanzar el cuerpo con un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, si usted tiene una manguera, está regando matas, para usted alcanzar, para su máximo alcance, la manguera usted la tiene que ubicar a 45 grados. Si usted ubica la manguera a 45 grados, pues el único limitante va a ser la velocidad con la que salga el agua. El máximo alcance lo va a tener cuando la manguera esté ubicada a un ángulo de 45 grados. Lo mismo un arma de fuego. Si usted dispara un arma de fuego, el máximo alcance lo va a tener a 45 grados. Ahora, para ángulos complementarios, por ejemplo, para 30 y 60, para 30 y 60 grados y para 20 y 70 grados, como ejemplo, con la misma con la misma rapidez del lanzamiento, los alcances son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo lanzo disparo una bala a 60 grados, esa bala va a hacer un recorrido, va a hacer un recorrido, va a hacer un recorrido. Si la disparo a 30 grados, esa bala va a hacer un recorrido. ¿Qué pasa con el recorrido de esa bala? Que va a ser igual el recorrido a 30 grados, va a ser igual que el recorrido que va a tener a 60 grados. O sea, usted lo puede inclinar mucho y va a tener el mismo alcance que si lo hubiera inclinado poco. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo son ángulos complementarios? Recuerden ustedes que los ángulos complementarios son cuando la suma de los dos ángulos me da 90 grados, me da un ángulo recto. Entonces, no solamente son esos dos pares de ángulos que estoy diciendo ahí. Cuando ustedes, la suma de los ángulos de 90 grados, estamos hablando de ángulos complementarios. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la actividad? Ya sabemos, o tres situaciones o una situación real en donde ustedes me puedan decir que en esa situación hay un movimiento parabólico y me señalen, me escriban en el cuaderno al lado porque es un movimiento parabólico, porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, porque la aceleración del movimiento es la gravedad, pero entonces con situaciones diferentes a esta, ¿no? Este no es el único ejemplo que hay de movimiento parabólico, existen más ejemplos, el que juega fútbol, el que juega básquet, hay muchas situaciones. Entonces se lo dejo a su creatividad y a las situaciones que diariamente están manejando. Movimiento semiparabólico o tiro horizontal. Entonces aquí me dice que la velocidad inicial es la horizontal. Entonces, bueno, ¿cómo se explica eso? Supongamos que va un avión y del avión se deja caer una caja. Entonces, la caja cuando sale del avión va a tener una sola velocidad, va a tener la velocidad horizontal con la que viaja el avión. No tiene más velocidades. Pero en la medida que va bajando, en la medida que se va desplazando, hay una fuerza que está trabajando todo el tiempo, que es la gravedad. Esa gravedad hace que el cuerpo empiece a caer. El cuerpo va cayendo, pero no deja de desplazarse a la misma velocidad con la que venía en el avión. Finalmente llegará al piso con una velocidad una velocidad vertical muchísimo mayor a la que, pues una velocidad vertical importante con respecto a con la que salió del avión. Ya se sabe que el avión sale con una velocidad horizontal, con una velocidad vertical que casi siempre es una velocidad inicial igual a cero, pero no necesariamente puede ser cero, puede ser igual o puede ser mayor igual que cero.
¿El movimiento es uniformemente acelerado? Sí, es uniformemente acelerado porque está trabajando la gravedad. La velocidad horizontal es constante, claro, porque esa velocidad pues no se afecta en el recorrido solamente por el aire, ¿sí? Aquí en esta situación estamos suponiendo que no hay aire, ¿sí? Sin embargo, si una persona observa desde lejos este movimiento, cuando el cuerpo llegue aquí, el avión muy posiblemente va a estar en la misma posición. En la misma posición en donde está. Una diferencia muy pequeña podría haber, ¿sí? Una diferencia muy pequeña, pero más o menos estará en la misma posición. La aceleración del movimiento es la gravedad, ya vimos por qué, porque el cuerpo está cayendo. Bueno, ahora vemos el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular tenemos una trayectoria que el móvil, el objeto que se mueve, se está desplazando de forma circular. Aquí vemos, por ejemplo, una persona que tiene una cuerda y un objeto amarrado al extremo o una onda. Entonces podemos decir que el movimiento es circular porque da vueltas completas. La aceleración es centrípeta. ¿Qué quiere decir? Que la cuerda tiene que hacer una fuerza hacia adentro para que el objeto que está aquí amarrado al extremo no siga una trayectoria hacia otro lugar, tiene que hacer fuerza. Entonces, en la medida que está girando, la cuerda tiene que hacer una fuerza hacia adentro. Esa fuerza hacia adentro tiene una componente que se llama aceleración centrípeta, ¿sí? Es una aceleración que impide que el objeto siga de forma lineal. El objeto, el movimiento circular tiene una velocidad angular. La velocidad angular es constante. Quiere decir que está cambiando de posición al mismo tiempo. Si digamos se desplaza 10 grados, angularmente 10 grados, pues los 10 grados se tienen que mantener durante toda la vuelta, se tienen que estar cambiando al mismo tiempo. 10 grados por segundo, entonces cada segundo está cambiando 10 grados. En este caso, pues aquí podemos ya observar que aparece dice el vector velocidad y el vector aceleración son perpendiculares. Entonces, hablamos de una velocidad angular que es esta. Esta es la velocidad angular. Hablamos de una aceleración centrípeta que está dirigida hacia el centro porque la cuerda o lo que mantiene el objeto en el movimiento circular tiene que estar haciendo fuerza constantemente hacia el centro. Pero si en algún momento la cuerda se revienta, el objeto va a mantener una distancia, un movimiento rectilíneo como el que se observa aquí. Esa sería una velocidad que el objeto tiene durante todo el recorrido, pero para poderse desplazar esa velocidad tiene que estar cambiando de dirección constantemente. Entonces, la velocidad que tiene aquí es una velocidad que cambia constantemente de dirección, pero si por alguna razón se rompe, el objeto va a mantener una trayectoria rectilínea. ¿Qué otras características tiene el movimiento circular? Tiene un periodo, tiene un desplazamiento, tiene una velocidad angular. Cuando yo hablo de periodo, se refiere al tiempo que gasta el cuerpo para realizar una vuelta. Si yo estoy en la rueda de Chicago, aquí montado en la rueda de Chicago, pues el periodo va a ser el tiempo que tarda esa rueda de Chicago en dar toda una vuelta. Supongamos que la rueda de Chicago demora 3 minutos en dar una vuelta. Entonces el periodo de la rueda de Chicago sería 3 minutos. 3 minutos por vuelta. Ahora, si fuera la frecuencia, cuando yo hablo de frecuencia, la pregunta es al revés. ¿Cuántas vueltas da en un minuto? Entonces, yo sé que la rueda de Chicago da una vuelta en 3 minutos. Para el caso de la frecuencia, entonces tendría que decir una vuelta dividida en 3 minutos, ¿cuál sería su frecuencia? Entonces la frecuencia sería un tercio vueltas por minuto. Existe una unidad que se llaman hertz para las frecuencias. La frecuencia lo que me pregunta es cuántas vueltas da
una circunferencia, un objeto en un movimiento circular uniforme. Cuando hablamos de velocidad angular, me estoy refiriendo al cambio de posición que tiene un objeto que se está desplazando en movimiento circular uniforme. El objeto mantiene la misma distancia del centro, pero angularmente ha cambiado su posición. A eso se refiere. Siguiente característica, hablamos de velocidad lineal y velocidad tangencial. Entonces, hace un momento decíamos que existe que si por algún motivo el objeto ya no tuviera la fuerza que lo mantiene dirigido hacia el centro, él mantendría una trayectoria recta. Supongamos en una bicicleta, vamos en una bicicleta y pasamos por un charco, por un barrial. ¿Qué va a hacer la bicicleta? Esas partículas de barro que se le pegan a la rueda, gracias a la velocidad angular que tiene y al efecto de la velocidad tangencial, cuando la velocidad tangencial es muy grande, se logra liberar de la llanta y esa partícula empieza a salir, esas partículas empiezan a salir en muchas direcciones. En esas direcciones empiezan a dar en la ropa, en la persona que va manejando. Entonces, eso es lo que explica que la velocidad tangencial se evidencia en un movimiento circular uniforme en una bicicleta porque las partículas que se proyectan salen en línea recta. Entonces, para los estudiantes que llegaron a este punto, ¿qué tienen que hacer? Me hacen una situación de la vida real en donde me puedan explicar con estas mismas palabras que yo tengo aquí, me puedan explicar qué es un movimiento circular uniforme. O sea, que lo analicen con estas mismas características que yo he estado explicando, con estas que estoy explicando acá, me analicen un ejemplo de la vida común, de su vida diaria, donde me puedan decir, mire, este objeto tiene una trayectoria circular y me lo describen en esta situación. Bueno, entramos a la segunda parte del tema de composición de movimientos. Bueno, ya vimos los movimientos, ahora vamos a ver la composición. Existe un principio de independencia. Todos hemos visto, bueno, la mayoría yo creo que hemos visto estos muñequitos del coyote y el correcaminos. En muchas situaciones hemos visto que el coyote viene corriendo y sale a un precipicio y él sigue corriendo en el aire. Y cuando se da cuenta que está corriendo en el aire, empieza a caer. El principio nos dice, si un móvil está sometido a dos movimientos, su posición es independiente del orden en que ocurren los movimientos, sean simultáneos o de forma independiente. Entonces, para efectos de la caricatura, pues ellos hacen esta presentación. El coyote sigue un desplazamiento horizontal y después sigue un desplazamiento vertical. En la vida real, ¿cómo ocurre? El coyote llega a este punto y cuando ya no hay superficie que lo apoye, él empieza en un movimiento semiparabólico. Quiere decir que se va a desplazar con la misma velocidad horizontal, pero a la vez empieza a experimentar una velocidad vertical. Entonces, aquí es el mejor ejemplo que tenemos para explicar el principio de composición de movimientos. Ahora vamos a los casos específicos. Tenemos, por ejemplo, a una persona que va por unas escaleras móviles que hay en centros comerciales. Más o menos esas escaleras se desplazan a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque pues la idea es que la persona viaje cómodamente ahí y pues no vaya a caerse, no vaya a pasar un accidente. Sin embargo, una persona se puede parar en esas escaleras y al mismo tiempo puede caminar. Esta joven, por ejemplo, va con su carrito y empieza a caminar en el mismo sentido en el que va la cinta de transporte. Entonces, se va a desplazar ella con una velocidad de 12 metros por segundo. Ese es por dar un valor, o sea, es un valor que le doy para que tengamos conciencia de que esta joven se está desplazando y se desplaza a 12 metros por segundo en el mismo sentido. ¿Qué pasa? Que la velocidad de la escalera más la velocidad de ella
como son en el mismo sentido, se suman y ella entonces se va a desplazar más rápido que la escalera y aún más rápido de lo que caminaría si no estuviera en la escalera. Va a caminar a 14 metros por segundo. En el segundo caso, existen movimientos en sentido contrario. Entonces, los movimientos con sentido contrario, la persona va a caminar en una escalera que va en un sentido diferente al de él. Supongamos que la persona camina a los 12 metros por segundo y la escalera va en sentido contrario. En ese caso, la escalera le va a robar velocidad de la que él lleva y ya no van a ser 12 metros por segundo de la velocidad que se desplaza, sino va a ser en 10 metros por segundo. Va a ser más lento de lo que sería si caminara en terreno plano. Entonces, con respecto a esto, la idea es que ustedes me identifiquen, vayan pensando situaciones en donde se pueda decir que se está evidenciando uno de estos casos, ¿sí? Entonces, bueno, las escaleras eléctricas ya es un ejemplo agotado, pero no es el único, existen otros ejemplos. Entonces, vayan pensando qué situaciones de la vida real se puede decir que también experimentamos movimientos en el mismo sentido, movimientos en sentido contrario, y esas situaciones me las escriben y las pueden dibujar o me la pueden escribir y la sustentan, la explican, así como el caso del Señor o de la joven que camina por las escaleras. Otro ejemplo, otro caso, perdón, composición de movimientos perpendiculares. Supongamos que un joven va a cruzar un río. Digamos, el río es este. Esto es el ancho del río. Entonces la persona empieza a nadar y la persona empieza a nadar de una orilla a la otra orilla. Sin embargo, el agua trae una velocidad y mientras nada la persona buscando la orilla, el agua lo va a ir arrastrando. En la medida que él va avanzando en el sentido de encontrar la otra orilla, también se va desplazando en el sentido del río. Finalmente, cuando él llegue a la orilla, no va a estar justo al frente de la playa de donde salió, va a estar desplazado, en este caso se va a desplazar una distancia y esa distancia es la que corresponde a la velocidad con la que viajaba el río, el agua del río. Entonces, este es un ejemplo de composición de movimientos perpendiculares. Entonces, vayan ustedes pensando para, qué situación semejante se podría ejemplificar. ¿Qué harían ustedes? En su cuaderno hacen este dibujo que yo tengo acá y le agregan una situación que a ustedes les parece que corresponde a lo que se explica. Venimos con el cuarto caso, composición de movimientos uniformes cuyas direcciones forman un ángulo determinado. Entonces supongamos que va un cuerpo en una cinta transportadora, pero a la vez que va en la cinta transportadora, lo desplazan en este sentido. Aquí se ve el sentido en que se desplaza el cuerpo. Entonces el cuerpo va en un sentido y el cuerpo se mueve en un sentido y la cinta transportadora lo mueve en otro. Entonces su posición va a ir cambiando a la medida que va pasando el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, el cuerpo va a estar cada vez más pegado al orillo de la cinta transportadora. Igualmente, piensen ustedes qué situación de la vida real podría compararse a este caso y por favor lo agregan y lo explican. Aquí la clave de este tema es que ustedes argumenten de acuerdo a los conceptos que estamos viendo en este video. Entonces, vamos con la actividad. Dice, un avión vuela a una altura de 620 kilómetros. Quiere decir que la altura del avión a la Tierra es de 620 kilómetros. Ahora, dice que viaja a una velocidad de 800 kilómetros por hora y con un viento de 65 kilómetros por hora. Responde, ¿en qué situación llegará más rápido? Y explica entonces, si el viento es a favor,
Y entonces usted dirá, sí, no, por esto o por lo otro. Para eso miren el primer caso que vimos de composición de movimientos. Con el viento en contra, entonces explican sí, no y explican por qué. Un barco se mueve en el río a favor de la corriente. Puede afirmarse que se mueve a mayor velocidad que la del río. ¿Por qué? Entonces ustedes argumentan en base a lo que se lee en ese ejercicio, argumentan y lo escriben en su cuaderno. Para un atleta que nada contra la corriente de un río, ¿es posible que en algún momento su velocidad sea cero? ¿Por qué? Pues analicen el caso y lo responden. ¿Entendido? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En su cuaderno van a anotar la información de los conceptos, de los movimientos, de los casos de composición de movimientos, pero adicionalmente le van a agregar situaciones de la vida diaria donde se puede explicar que esa situación realmente corresponde a lo que se asemeja al movimiento o al caso de composición de movimientos que tenemos aquí. Y finalmente, anotamos los ejercicios de la actividad y las resolvemos en el cuaderno. Cuando hayan hecho eso, le toman la foto a su cuaderno y me envían por el WhatsApp las imágenes para yo poderlas revisar y calificar. Muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien.